Eh, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Lisbeth Shait Sandoval Miranda, mejor conocida como Marlisha, y estoy adscrita al área de álgebra del Departamento de Matemáticas de la UAM Ixtapalapa. Yo soy Yuriko Pitones Amaro. Actualmente trabajo en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Mi nombre es Josué Iván Ríos Cangas, profesor visitante adscrito al Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa. Mi nombre es Ángel Andrade, estudiante de maestría de la UAMI. Ah, ¿ya por qué? No, tú eres Porque vemos si no que va a salir Ah, ahorita, bueno, nada más ok, vamos a conversar. ok. Yo llegué a las matemáticas por casualidad. Como todos niños, seguramente cuando estaban en la primaria o en la secundaria, les tocaba que les dejaran docenas de ejercicios repetitivos, etc. La primera vez que me tocó en secundaria, mi primer año, me tocó un profesor que su área no eran las matemáticas y nos dejaba muchos ejercicios repetitivos y se hacía tedioso, ¿no? Entonces, pues yo no sentía, digamos, una atracción por las matemáticas. Pero cuando pasamos a segundo año de secundaria, ya nos tocó otro profesor que nos dio los siguientes 2 años y era un profesor que era matemático de formación, matemático educativo de hecho. Y él nos contó cómo aprender álgebra, que era nuestro primer encuentro después de aritmética de toda la vida. Iba a ser su método como si aprendiéramos a leer y a escribir. Nos enseñó cómo dictado, cómo aprender a escribir, cómo interpretar las ecuaciones. Después se tomó el tiempo de enseñarnos a sumar polinomios, multiplicar, dividir, todo lo que hay que aprender, ¿no? Todo el lenguaje con paciencia. Y siempre tenías un método para contarnos una historia, hacer que la clase fuera relajada y entonces enseñarnos pues matemáticas, ¿no? También tenía una formación un poco estricta, porque tenía una formación un poco rusa y digamos que nos obligaba un poquito a pensar, porque nos decía, bueno, en el examen los primeros que contesten esos ejercicios pues tienen porcentajes extra, ¿no? Pero el examen lo van a escribir con pluma. Aunque yo lo había escrito en lápiz, pues va a ser en pluma. Eso te lo obligaba un poquito a pensar, pero su método pues era de paciencia, ¿no? Y lo mismo ocurrió cuando nos enseñó trigonometría y geometría y nos ponía ejercicios aplicados para pensar y que viéramos cómo la geometría y la trigonometría realmente tenían aplicaciones, ¿no? O sea, estos ejemplos clásicos de que tienes un faro y tienes un barco y tienes la luz que apunta al barco y encontrar las distancias perfectas para que pues puedan llegar al puerto, etcétera, ¿no? O sea, fue muy genial y de ahí empezaron a usar las matemáticas un poquito a la par de la contaduría. Yo llegué a las matemáticas por necesidad más que por gusto, porque yo vengo de una familia austera, de escasos recursos, pero yo quería seguir estudiando y estudiando. Entonces cuando entré a la carrera, no entré a la carrera de matemáticas, entré a la carrera de ingeniería civil, pero empezaron a pedir muchísimo material, entonces no me alcanza. Tuve la necesidad de trabajar. Dije, bueno, busco otra carrera, no quiero dejar de estudiar. Busco otra carrera que no requiera que piden muchísimo material o algo que no sea tan costoso. Y entonces descubrí que estaba la carrera de matemáticas. Bueno, mi llegada a las matemáticas es un poco peculiar. A veces cuento que soy una matemática por casualidad, porque cuando yo era muy joven y tenía que decidir qué estudiar, no sabía realmente de qué trataba el mundo académico y el mundo de las matemáticas. Entonces, inicié la licenciatura en matemáticas con una visión un poco escueta de lo que es en realidad todo el mundo de las matemáticas. Llegué a las matemáticas gracias a pequeños entrenamientos de olimpiada que llevé en la preparatoria. ¿Cuántas soluciones hay? No sé. Pero el problema de... si haces un tablero de 100% y son 100 reinas, es un problema NP. Sí, ya me acordé. Ya me lo había Sí, enseñado. entonces... ¿A quién quiere? Bueno, No, pues tú sigues las... ajá, No igual me va a como salir. quiera. No me va a salir. Se puede, Corte, se- ya. Y aparte de que son sueños las matemáticas, como tú vas caminando, es una imaginación así, son sueños. Inclusive cuando duermes también, uno va pensando en un problema, se duerme con el problema, pero despierta con la solución. Pregúntale a cualquier matemático y te va a contestar lo mismo. ¿Sí? Entonces son sueños que puedes aterrizar.
Sí, son sueños hechos realidad, por así decirlo. Lo que más me apasiona de las matemáticas es el sentimiento de poder resolver un problema o de poder tener una idea nueva para resolver cierto problema. A veces escribo en mis redes sociales que cuando eso me pasa es como si saliera el sol 2 veces para mí. Uno puede abstraer ciertas situaciones, ya sea cosas del mundo real o cosas dentro de las mismas matemáticas. Siento que está muy involucrado con la forma de pensar de cada uno. Y a veces para descubrirlas, o muchas veces, tenemos que inventar o construir maquinaria que hace que las entendamos, ¿no? O sea, para mí esas son las matemáticas. Y lo veo como mi forma de vida porque el haberme desarrollado con esta formación que te comentaba, me ha permitido, pues digamos, desde lo más sencillo de cómo resolver un problema o entender de manera lógica ciertas cosas que están ocurriendo y que se me ocurra una forma de solucionarlas, ¿no? O algo más sencillo como poder jugar con los niños y enseñarles cómo, pues simplemente jugar tangramas o juegos lúdicos, pues hay un poquito de matemáticas, ¿no? Que a veces lo pueden ver o no, como en el cubo de Rubik, que detrás de eso pues está la teoría de grupos, que en particular es álgebra y que es a la que yo me dedico. Aplicable a la vida cotidiana, porque así vienen los problemas en la vida, son adversidades. Y entonces todos tenemos adversidades, son distintas. Entonces el problema es analizarlo, tu adversidad, y luego buscar la manera de hacer esa adversidad simple para que lo puedas superar. Y así son las matemáticas. Bueno, yo creo que no hay profesores malos ni alumnos malos. Simplemente tal vez en el camino tengamos diferentes intereses y diferente forma de proyectar el conocimiento unos con otros. Creo que hay gente que cuenta mejor las historias que otros y hay otras personas que las escuchan mejor que otros. Pero no hay ni malos profesores ni malos alumnos, sino es reto de los profesores enseñar a los alumnos, porque no todos enseñan por igual. Y entonces es analizar al alumno y darle un método que vaya acorde a su desempeño académico. Y van a decir, oye, pero ya cuando tienes muchísimos alumnos, pues te vales de los superdotados que ingresan para apoyar a los que tienen huecos para hacer un nivel medio y así sacar adelante a todo el grupo. Se van a tener que topar con ellas. Siempre he pensado que no existen, a mi punto de vista, ni malos profesores ni buenos profesores, sino profesores y alumnos con distintos intereses, y el punto es poder converger en cuáles son nuestros intereses para entender las matemáticas o del área que nos guste, qué nos puede gustar de ellas y encontrar una manera de encontrarlos, ¿no? Te digo, por ejemplo, a mí me tocó tener un maestro que su método de enseñanza, que era repetitivo, no me funcionaba, y después me encontré un maestro de matemáticas que tenía un método distinto con el que yo me adapté, pues para entender algo como el sencillo álgebra y que después me gustara, ¿no? Y hay alumnos tan buenos y tan interesados en las matemáticas, como estos chicos de la UAM Iztapalapa que crearon este logotipo que traigo acá, que es para celebrar el Día de las Matemáticas y el Día de Pi, ¿no? De que los queremos invitar a todos. ¿Cómo dejamos aquí?